Bienvenidos a todos, gente, a la inauguración de una nueva serie para el canal, una serie muy interesante que seguramente a muchos les llame la atención. Esta serie se va a llamar C-Main de tal agente en solamente 7 minutos. ¿Y por qué 7 minutos? Básicamente porque se me pareció un tiempo aproximado muy copado, ya que no muchos tienen la posibilidad de ver videos tan largos o quizás se les hace aburrido y yo los comprendo. Realmente espero que les guste lo que sería esta inauguración y básicamente esta serie va a ser dedicada para aquellas personas que quieran aprender a dominar las habilidades o los trucos, etcétera, de cierto agente, de dicho campeón, de cualquier campeón que pueda salir en Valorant y básicamente aprendan los conceptos básicos y los lleven a la práctica con sus herramientas, que sería básicamente su forma de pensar, su psicología de juego, etcétera. Así que nada, vamos a comenzar. En este caso vamos a inaugurar la serie con Viper. Para este video vamos a poner una meta de 100 likes, así que si quieren seguir viendo esta serie, por favor déjenme esos 100 me gusta en el video de hoy para saber y hacer notar su apoyo con esta nueva sección del canal. Así que nada, vamos a comenzar. Como les mencioné, vamos a inaugurar la serie con Viper. ¿Y por qué con Viper? Con el nuevo parche de Valorant realmente muchos usuarios nuevos se vieron llamados a la atención para probar nuevos personajes. En este caso Viper, que recibió un par de ajustes que la verdad en ciertos casos los benefició y en ciertos casos recibió un par de cambios negativos. Pero bueno, vamos a aprender a cómo ser main Viper en solamente 7 minutos. Muy bien, para comenzar vamos a seleccionar jugar con Viper y vamos a comenzar a explicar las habilidades de dicho agente y básicamente cómo funciona cada una de ellas. Muy bien, gente, vamos a comenzar por la primera habilidad, en este caso la habilidad de la C de Viper, en este caso se llama Mordedura, y básicamente esta habilidad de Viper lo que le va a permitir es tirar básicamente lo que sería un pequeño laguito de lago de infección, digamos, o de baño químico. Ven que lo vamos a tirar, aprieto el clic izquierdo y directamente sale desplegado de lo que sería mi mano un pequeño lago verde de baño químico. Esto lo que va a hacer es básicamente sacar vida al enemigo hasta lo que puede llegar a ser terminar con el enemigo, puede llegar a ser matarlo. O sea, básicamente tiramos esto y podemos tener la posibilidad de llegar a matar a alguien. Es algo bastante copado, ya que podemos aprovechar para tirarlos en lugares bastante cerrados donde los enemigos no tengan posibilidad de escape. Por lo tanto, dicho elemento o dicha habilidad nos va a permitir básicamente sacarle una gran cantidad de vida, y en el caso de que haya una Sage del otro lado, bueno, se pueden llegar a curar, pero van a perder chaleco, cosa que ya es sumamente importante. Cabe aclarar una cosita de esta habilidad, que básicamente nos puede hacer daños a nosotros. Por ejemplo, si la tiramos y pasamos por arriba, ven que podemos llegar inclusive hasta morirnos y perder la gran parte de nuestra vida. Así que de verdad deben tener cuidado a la hora de tirarla y ubíquense bien, busquen una posición perfecta o al menos lo más posible a la perfección para tirarla y sacarle el máximo provecho. Así que bueno, pasemos con la siguiente. En este caso, nube venenosa. La Q de Viper básicamente lo que va a tirar es, como les digo, una nube de veneno. Tenemos lo que sería este artefacto en la mano que nos va a permitir básicamente tirarlo a cualquier lugar donde nosotros apuntemos con nuestro mouse. Por ejemplo, vamos a tirar una nube venenosa abajo de lo que sería esa puertita. Como ven, queda como una especie de prototipo tirado en el piso, el cual va a ser posible recogerlo con la F. En este caso lo podemos agarrar y básicamente se va a regenerar, como ven, en la parte inferior del juego. Básicamente una vez que se recargue la vamos a poder llegar a tirar de nuevo. Como ven, se recarga y la podemos tirar. Muy bien. Una vez que la tiremos, básicamente vamos a tener la posibilidad de apretar nuestra Q. Como ven, Viper lo que tiene es una barra en la parte inferior o arriba en la parte superior de las habilidades, que va a demostrarnos básicamente la cantidad de veneno que tenemos disponible dentro de nuestro cuerpo. Básicamente el veneno se va a esparcir dependiendo de las habilidades que nosotros estemos ejecutando dentro del juego. Por ejemplo, vamos a aplicar en este caso el efecto de la nube venenosa. Vamos a tocar la Q y como ven dice orbe de veneno emitiendo, y va a hacer que básicamente se expanda lo que sería toda la orbe venenosa, la cual obviamente va a sacar vida a los enemigos, en este caso a nosotros no. Una pequeña interrupción antes de seguir con el video: recuerden activar la campanita para así no perderse ninguno de los videos que subimos diariamente. Así que una vez avisado eso, seguimos con el video. Como ven, en este caso lo que va a hacer es a nosotros bajarnos la cantidad de veneno, ya que nos vamos a quedar sin veneno en nuestro cuerpo. ¿Cómo se regenera el veneno? Simplemente con el tiempo. Como ven, por ejemplo, cuando terminemos de utilizar la nube venenosa, la podemos recoger y la podemos guardar para tirarla en algún otro lugar que necesitemos. Esto puede servir, por ejemplo, estamos retakeando a un site distinto al que nosotros estábamos yendo. Retakear es tomar una posición diferente a la que estábamos y básicamente nos va a permitir utilizarla de nuevo, cosa que en personajes como Jett tirando sus smokes no tenemos dicha posibilidad, porque una vez que con Jett tiras el smoke ya está tirado y no lo puedes agarrar.
Muy bien, terminando con la 9 venenosa, vamos a pasar con la siguiente, que es básicamente cortina tóxica. La cortina tóxica es una habilidad que se ha bufeado en este caso en el parche 1.02. Si no vieron la review o las notas del parche, van a tener una etiquetita arriba a la derecha que básicamente subí un video explicando más o menos lo que sería el análisis del parche 1.02, donde Viper recibió un bufeito y un ajuste que es básicamente en la cortina venenosa. Para activarla simplemente le damos a la E y vamos a extender nuestro brazo para tener la posibilidad de disparar la cortina de veneno. En este caso la cortina de veneno puede en este caso traspasar una pared, por ejemplo, la tiramos por acá y básicamente van a ver que es totalmente amplia, y para activarla, como les digo, es igual que la nube venenosa. Vamos a aplicar en este caso, en vez de la Q, vamos a tocar la E. Y como ven, se van a lanzar las toxinas que puede traspasar la pared tranquilamente. Esta pared básicamente lo que va a hacer es sacarle vida a los enemigos. Sin embargo, a comparación del lago venenoso, no nos va a sacar vida a nosotros. Por lo tanto, esto es muy interesante para la hora de entrar a un site. Les recomiendo que lo utilicen porque tiene un rango bastante amplio de lo que sería, bueno, de tirar la habilidad básicamente, ¿no? En este caso, como ven, la vuelvo a activar y me descuenta lo que sería el veneno de mi cuerpo. Muy bien, gente, pasemos con lo más importante en este caso, la Ultimate o la definitiva de Viper. Es básicamente la habilidad más importante que tenemos en el campeón, y básicamente, como ven, dice que podemos equipar un rociador y disparar para lanzar una nube de químicos en todas direcciones alrededor de Viper. Básicamente lo que va a hacer es que cuando toquemos la X aparezcan nuestras manos con nuestras toxinas y básicamente tengamos la posibilidad de apretar en algún lugar sobre el suelo para tirar el inicio o dar inicio a una nube venenosa. Por ejemplo, lo vamos a activar acá. Toco el clic izquierdo para activarlo. Muy bien, y ustedes se van a preguntar, ¿esto consume lo que serían las toxinas de mi cuerpo? No, realmente no, pero esto es solamente si te quedas dentro del muro, por ejemplo, o dentro de la fosa. Si nosotros salimos, como ven, dice integridad de humo, regresa para mantenerte en nube. Básicamente, si nosotros salimos, como ven, específicamente va a empezar a bajar. Una vez que esto baje, ya no va a haber posibilidad de tirarlo nuevamente, así que deben tener cuidado a la hora de tirarlo y posicionarse. Van a ver que una vez que la tenemos se va a empezar a expandir, y yo si me quedo dentro, esto se va a quedar infinitamente en lo que sería alrededor de mi cuerpo o alrededor de donde yo habré tirado lo que sería la fosa de Viper, o Viper en este caso. Y bueno, básicamente esta es toda la ulti. Deben saber que obviamente esto saca vida a los enemigos, los deja a básicamente 1 de HP, sacándole todo lo que sería el escudo, y realmente está muy bueno a la hora de hacerse clutch o básicamente tener que defender un site cuando te vienen a rushear entre todos. Básicamente puedes quedarte acá, te compras una buena Vandal o una buena Phantom y te quedas acá campeando en busca de cuando los enemigos aparezcan. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el primer episodio de Same Main Viper en solamente 7 minutos, así que nada, espero que les haya gustado. Recuerden que se pueden suscribir y dejar 100 me gustas para así desbloquear el próximo episodio de esta serie. Esto ha sido todo, un saludo y hasta el próximo video. Chau chau.